Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarte a través de este medio. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Bendigo todo aquello que están a tu alrededor. Me es un privilegio poder saludarte a través de este medio. Dios bendiga a todos aquellos fieles oyentes que siempre están conectados a través de este medio. Y Dios bendiga a todos aquellos que comparten estas transmisiones, sabiendo que con el único propósito de compartir y de suscribirse es para que le puedan llegar las notificaciones de los mensajes que se están poniendo nuevos a través de este medio. En esta hora quiero compartirte una meditación de la palabra del Señor desde mi pequeño hogar, aquí desde Atlanta, Georgia. Bendito Dios, aleluya. El día sábado estábamos reunidas las damas, las mujeres en la iglesia, en un ayuno de damas, y me tocó llevar un consejo de la palabra del Señor ese día, pero el consejo no solamente era para las damas, también es para usted que lo va a escuchar. El Señor me puso en mi corazón el sentir también de predicarlo a través de este medio. Y si el Señor me puso en mi corazón, mi hermano, es porque a alguien Dios le va a hablar en este día. Bendito Dios, aleluya. Yo siempre digo una cosa: si la palabra a usted le habla, la palabra del Señor, mi hermano, lo inquieta en algo que la palabra le manda a hablar, usted solamente medite en la palabra, clámele al Señor y pongámoslos a cuenta con el Señor, porque el Señor siempre manda una palabra a tiempo y fuera de tiempo para nuestra vida. Bendito Dios, aleluya. Así que vamos a estar predicando bajo el tema el peligro de escuchar ligeramente. Bendito Dios, aleluya. Vamos a hablar primeramente. Voy a hablar de 4 personajes en este día. En primer lugar, vamos a hablar sobre Jesucristo, siendo Él el Hijo de Dios. Siendo Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, le tocó dejar su trono para venir a la tierra y formarse 100% Dios, 100% hombre, con un solo propósito, con un solo objetivo, de venir a salvar a la humanidad, de venir a dar su vida por amor a usted y por amor a mí. También vamos a hablar sobre el rey Saúl, vamos a hablar sobre el rey David, que en ese momento no era el rey todavía, y vamos a hablar sobre su hijo Jonatán. Bendito Dios, aleluya. Así que abra su Biblia rápidamente y vamos a comenzar leyendo aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, el verso 1. Vamos a estar leyendo, bendito Dios, aleluya, del 1 al 5. Luego vamos a estar orando y vamos a estar entrando en el consejo de la palabra del Señor. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu, porque ellos se merecen la gloria y la honra. Bendito Dios, aleluya. Dice su palabra de esta manera: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de los pueblos y a los ojos de los siervos de Saúl. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Tu palabra es santa, bendita, Jesús de Nazaret. Yo solamente me pongo como instrumento suyo, que sea usted hablando en esta hora, usando mis labios, cada palabra que salga de mi boca. Sea usted, Padre, tocando el corazón de aquellos que lo van a oír, Señor. Padre Santo, ministra, toca, cambia, transforma esos corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermosa palabra, toda la palabra del Señor es hermosa. Yo me deleito cuando yo estudio la palabra del Señor. Esa palabra me llena, me edifica, me conforta, me llena de alegría, me llena de paz, de esperanza, de seguridad. Bendito Dios, aleluya. Me da, mi hermano, el motivo para estar de pie y poder seguir creyendo en las promesas de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí una historia donde habla sobre el pacto de Jonatán y de David. Aquí vemos que comenzamos leyendo esta historia
En los capítulos anteriores, usted ya sabe lo que pasó aquí. David, mi hermano, empezó a enfrentar al filisteo, al gran Goliat, un hombre de guerra, un hombre que ante los ojos de los hombres era invisible, era un hombre que no fácilmente podían vencerlo por la capacidad o los años que tenía peleando en la guerra. Era un hombre que estaba capacitado para tener que enfrentar todo tipo de situación que se presentaba a defender a su pueblo filisteo. Pero vemos ahí que para el Señor, mi hermano, no hay hombre en la tierra que sea más fuerte que Él, ni que tenga el poder que Él tiene. Bendito Dios, aleluya. Así que vemos aquí con la historia, como usted ya la conoce, que David viene siendo él un joven a temprana edad. El Señor lo llama a trabajar en su ministerio, lo llama con un propósito para que por mano de él pudiera salvar al pueblo de Israel. Había una promesa para el pueblo de Israel desde Abraham, Isaac y Jacob, y sabemos que alguien tenía que llevarle al cumplimiento de esa promesa, y sabemos que de ese linaje de David viene y surge lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Entonces comienza aquí la historia cuando Jonatán, mi hermano, cuando Saúl pidió a que si había algún valiente, un hombre de guerra que estuviera determinado a confrontar a aquel hombre Goliat, vemos que nadie, mi hermano, estaba capacitado. Ninguno de ellos tenía la valentía de enfrentarse a ese gran Goliat. Y déjeme decirle que todas estas personas, estamos hablando del pueblo de Dios, pero ellos, mi hermano, en realidad sí estaban capacitados. El problema era que el miedo lo detuvo. El miedo, mi hermano, es tan peligroso porque te hace detenerte en poder hacer las cosas que Dios te ha mandado que tú hagas. Bendito Dios, aleluya. Este pueblo, como los hombres de guerra, como el rey Saúl y todos los que estaban ahí a su alrededor, tenían la capacidad para poder enfrentar a un solo hombre, pero ninguno de ellos se atrevió porque perdieron la confianza en Dios. Aleluya. Cuando usted pierde la confianza en Dios, el miedo se va a apoderar tanto de usted que aunque Dios ya tenga la victoria en sus manos, usted no la va a poder ver porque usted no lo intentó hacerlo, porque usted se dejó intimidar por el problema del miedo. Y el miedo, déjeme decirle que solamente, mi hermano, es para aquellos que son cobardes. Y el Señor no los ha llamado a ser cobardes, el Señor los ha llamado a ser valientes. Aleluya. La palabra del Señor lo dice, que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Mas dice que los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos. Aleluya. Y vemos aquí que Jonatán, él como siendo el hijo del rey Saúl, él en ese momento ocupaba un puesto sumamente importante, un puesto de príncipe. Pero él, mirando que aún con todo lo que él tenía, su ropa, sus vestiduras de príncipe, Él se dio cuenta en ese momento que él no era digno de llevar esa vestidura. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que somos dignos, mi hermano, de poder llevar unas vestiduras que no nos corresponden? En el caso de Jonatán, él se dio cuenta que él no era digno de llevar las vestiduras de un príncipe. Y cuando él mira que aquel joven llamado David vino, y no importando la edad que tenía, no importando cuántos dudaban de él, no importando qué tan grande era el gigante, no importando qué tan fuerte se miraba el Goliat, él no vio la fuerza del Goliat, él no vio, mi hermano, el tamaño de Goliat, él no vio qué tan grande, mi hermano, era el gigante que se iba a presentar delante de él. Él vio, mi hermano, y creyó en un poder que es sobre todo nombre, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él, mi hermano, no vino a vencer al Goliat con su propia fuerza. Aunque él declara en su palabra que él ya había matado con un solo palo, había matado, mi hermano, a otros animales, pero él no se confió por ello. Él sabía que aún aquellos animales que había matado, lo había matado no porque él tuviera fuerza, no porque él era grande en tamaño, sino porque él era grande en sabiduría. Él tenía grandeza, mi hermano, tenía una fe inquebrantable. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, esa fe inquebrantable, esa fe, mi hermano, que los haga creer las cosas que no son como si fueran. David creyó, mi hermano, él vio todo el pueblo que estaba atemorizado.
Y eso a él lo conmovió. El Espíritu Santo vino sobre él, le dio palabra, le dio sabiduría. Él se detuvo, pensó, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a vencer al Goliat? Él no miró, mi hermano, la manera como se podía poner aquellas ropas que el rey le estaba prestando. Mira, mi hermano, hay ropas que tú no te las puedes poner porque no te quedan. Hay ropas que tú no te las puedes poner porque no te corresponden. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aunque Saúl, mi hermano, le dio vestiduras para que viniera y se pusiera las vestiduras de un guerrero, David vio que todo eso le quedaba grande a él. Él no necesitó esas vestiduras de guerrero. Él solamente necesitó creer en el poder de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que teniendo un título, entonces nosotros tenemos que ser llamados para predicar el evangelio. No, mi hermano. Muchos me han preguntado a mí, pero hermana Keren, ¿y por qué a usted no le llaman pastora? ¿Por qué a usted no le llaman evangelista? Porque yo no necesito un título, mi hermano. Yo no necesito un título para ser reconocido delante de Dios. Yo necesito solamente el poder de Dios que se ha manifestado sobre mi vida. Yo solamente necesito que la llenura del Espíritu Santo venga sobre mi vida, para que entonces la presencia de Dios descienda sobre mi vida y pueda tener facilidad de palabras para poder predicar la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jonatán dice que inmediatamente le tuvo amor a David. Eran dos jóvenes de la misma edad, se puede decir así, y le tuvo amor a la valentía. Él empezó a admirar la valentía de David, empezó a ver cómo ese joven a temprana edad, cómo Dios lo iba a usar tremendamente. Y entonces aquí vemos un Jonatán humilde, un Jonatán que se despojó de sus vestiduras, un Jonatán, mi hermano, que los enseña que cuando algo no te corresponde a ti, tú tienes que soltarlo. Tú tienes que dejarlo ir para que el poder de Dios se manifieste en aquella persona que realmente Dios sí está llamando para que anuncie la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Jonatán dice ahí la palabra del Señor que desde el momento que vio a David, el alma de David con la de Jonatán se entendieron. Hubo ese amor de hermanos. Hubo ese amor, mi hermano, sobre aquellos hermanos que eran inseparables. Llegaron a ser tan buenos amigos que se querían como hermanos. Bendito Dios, aleluya. Pero Jonatán dice en el 18:4 de Primera de Samuel. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. El manto representa autoridad. Jonatán se despojó de la autoridad que tenía como príncipe del pueblo de Israel y se la depositó en las manos de quien realmente le correspondía. Oiga, qué tremendo, ese ser humilde, mi hermano. Jonatán se despojó del manto que llevaba. El manto representa autoridad y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se postraba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Quiero que usted note algo aquí muy importante. Antes de que David tuviera que usar la ropa que le había puesto en sus manos Jonatán, todavía el pueblo no lo había reconocido como el príncipe de Israel. ¿Sabe cuándo David, mi hermano, fue reconocido como el príncipe de Israel? Hasta que Jonatán le dio sus vestiduras, hasta que se quitó aquellas vestiduras de pastor, solamente de un pastor de ovejas, y se puso las vestiduras de aquel príncipe. Ya David no era cualquier pastor de ovejas, ya David no solamente iba a pastorear ovejas, sino que David ya ahora estaba presentándose como el príncipe de Israel, como el sucesor del rey Saúl, como el hombre que Dios puso para que gobernara la tierra. Bendito Dios, aleluya. Es que cuando Dios tiene, mi hermano, ya Dios tiene la mirada puesta en ti. No hay hombre en la tierra que pueda quitarte, mi hermano, lo que el Señor ya puso en tus manos. Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes han venido siendo intimidados
Yo no sé cuántos de ustedes le han venido apagando la esperanza, les han venido quitando la oportunidad de llevar a cabo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes el enemigo ha venido queriendo intimidar y quitarle ese gozo de poder predicar la palabra. Pero si este es su caso, el Señor te manda a decir en esta hora que es tiempo que te levantes y no permitas que el enemigo te intimide, porque lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo, el Señor lo va a cumplir. Todo lo que comenzó a hacer en tu vida, el Señor lo va a terminar, aleluya, porque Él no es un Dios que miente. Él no es hombre, mi hermano, hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo que va a hacer para tu vida, eso lo va a cumplir también, pero depende de tu fidelidad, depende de tu entrega. Bendito Dios, aleluya. ¿Por qué te dije que iba a hablar sobre también la vida de nuestro Señor Jesucristo? Porque a mí me tocaba mucho la historia de Jonatán, que dice ahí la palabra del Señor que se despojó de todas sus ropas que él tenía para dárselas a David. Mire lo que hizo el Padre. Ahí en Filipenses capítulo 2, vamos a leer ahí, aleluya, el verso 3. Mire lo que dice del 2 al 3, vamos a estar leyendo hasta el 11. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Oiga, por los otros. Haya pues en vosotros. Ahí estaba hablando un consejo a nosotros. Ahora lo está mandando un consejo para, bendito Dios, aleluya, para que nosotros entendamos la humildad del Padre, cómo envía a su Hijo para que viniera a esta tierra a que fuera 100% hombre. Bendito Dios, aleluya. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doblegue toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Qué estaba haciendo aquí el Señor? Está presentando el Padre a su Hijo en un acto de humildad. Dice aquí que Él no estimó al ser igual a Dios para enviar a su Hijo a la tierra, siendo Él 100% Dios, 100% hombre en la tierra. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el objetivo de Él en hacer eso? Despojarse de su trono, oiga, despojarse de su trono, de su reino, venir a pasar humillación a la tierra, venir a ser despreciado por las mismas personas que Él vino a dar su vida, venir, mi hermano, a tener que morir por cada uno de nosotros, aunque Él no tenía por qué hacerlo. ¿Cuál fue el objetivo o el propósito del Padre en que Él se despojara de su trono, de sus ropas de reino, de su poder que tiene en el reino de los cielos? ¿Cuál fue el propósito del Padre? Dice aquí en el último, dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Ese fue el propósito del Padre, para que toda lengua confiese que Jesucristo, oiga, es el Señor, para gloria de Dios. Pero dice, para que el nombre de Jesucristo, oiga, ¿cuál fue el propósito de Él? Para que cuando supamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
para que todos entiendan y crean y sepan que Él ha sido Dios desde el principio. Desde el principio de la creación del mundo, Él ha sido Dios. Él ha sido Dios en los cielos, Él ha sido Dios en la tierra y sigue siendo Dios aún debajo de la tierra. Aleluya. Él sigue siendo Dios, mi hermano, porque el Señor, el Padre, se despojó de todo lo que tenía, de su riqueza, de su poderío, oiga, de todo lo que Él tenía, de sus ropas reales, se despojó de ella y se vino a ser 100% hombre en la tierra. Pero ¿qué hizo el pueblo? Lo despreciaron. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo lo despreció? Mire lo que dice, ¿por qué lo despreció? Dice ahí en Mateo, bendito Dios, aleluya, Mateo capítulo 14, bendito Dios, aleluya, poderoso Jesús, bendito Rey de Gloria. Mateo capítulo 14, mire lo que dice. Y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rodeaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto. Y todo lo que le tocaron quedaron sanos. Oiga, quedaron sanos en aquel día. Y mire qué es lo que sucede aquí. Que el propósito del Padre de enviar a su Hijo fue traer sanidad sobre la humanidad. El propósito del Padre de enviar a su Hijo fue para venir a sanar los corazones heridos, a vendar, mi hermano, aquellas heridas. ¿Y cuántos hoy en día siguen estando heridos? ¿Cuántos hoy en día, mi hermano, siguen estando, mi hermano, en una condición, mi hermano, la cual el enemigo los tiene ahí estancados, donde no los deja avanzar, porque el enemigo se ha levantado fuertemente? Pero mire qué impactante aquí esta historia. Dice que Jonatán, mi hermano, no estimó, mi hermano, la posición de él. Jonatán no miró, mi hermano, que porque era el hijo del rey, él tenía que seguir en esa posición, mi hermano, de ser un príncipe. No, también Jonatán, mi hermano, hace un contraste sobre la historia de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, una revelación, mi hermano, donde dice aquí que él no miró, mi hermano, la posición en la cual él iba a ser quitada. Él no miró, mi hermano, cómo le iba a ver la gente. Él no vio si la gente lo iba a rechazar, lo iba a despreciar, lo iba a criticar. Jonatán no vio, mi hermano, cómo la gente iba a verlo después que se quitara aquella vestidura de príncipe. Él dice que lo hizo y después de ser el príncipe de Israel, el hijo del rey, mi hermano, en ese momento se vino a convertir en el siervo de David, en el siervo de aquel príncipe, mi hermano, en el siervo, mi hermano, de aquel joven pastor humilde que llegó a enfrentar al Goliat. Oiga, ese ser humilde de verdad, después de ser él el príncipe, vino, mi hermano, a hacerse, mi hermano, siervo de David. ¿Será que nosotros podemos hacer lo mismo? ¿O será que nosotros tenemos un corazón dañado como lo tenía Saúl? Mire qué sucedió. Cuando había una costumbre para las mujeres en el pueblo de Israel, que después que vencían una guerra, hacían fiesta para la victoria que el Señor le daba al pueblo de Israel. Y en este caso ellos estaban esperando al rey Saúl, esperaban al ejército de Israel para tener que felicitarlos por la victoria que habían obtenido, porque habían vencido a sus enemigos, habían vencido a los filisteos. Y mire lo que sucede, después de que este pacto de David con Jonatán, mi hermano, se unieron, dice ahí que el pueblo no reconoció a David hasta que se cambió su vestidura, hasta que no se puso las ropas de príncipe. Usted sabe, mi hermano, que al Señor Jesucristo lo rechazaron. Lo rechazó el pueblo de Israel y lo está rechazando muchas personas hoy en día. Porque el pueblo de Israel estaba esperando que el Padre enviara al Mesías que esperaban ellos. Pero lo esperaban que llegara con las vestiduras de un príncipe. Esperaban que el Padre enviara a su Hijo con vestiduras de un príncipe, vestiduras de un rey.
Pero vemos ahí cómo él fue rechazado. Cuando ellos se maravillaban, miraban de todas las maravillas que Jesús andaba haciendo. ¿Sabe qué decían ellos? ¿Que no es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de José y María? Este no lo estaban viendo como el príncipe, como el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos solamente lo miraban como solamente el hijo del carpintero. No tenía las cualidades de un príncipe. Sus vestiduras, mi hermano, no calificaba para que lo reconocieran como el príncipe. David, mi hermano, todavía no calificaba para que lo reconocieran como príncipe. Tuvo que Jonatán despojarse de esas vestiduras, entregárselas a David, para que entonces después dice aquí que era acepto delante de todo el pueblo y también, aleluya, a los ojos de los siervos de Saúl. Pero mire, eso es hermosa esa historia de Jonatán con David. Pero el problema es que no todos siempre están contentos. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, no todos van a estar contentos, mi hermano. Aunque finjan delante de ti decir que están contentos con lo que Dios está haciendo en tu vida, en lo profundo del corazón está el celo, está la envidia, está, mi hermano, el problema en el corazón. Y mira lo que le pasó a Saúl. El Señor, mi hermano, estaba queriendo afirmar el reino de Saúl. Esa fue una victoria que ganaron ellos. Y si Saúl, mi hermano, le hubiera dado la victoria a Dios en ese día, créame que Dios le hubiera dado más oportunidades para trabajar en su reino. Aunque Saúl, mi hermano, no había sido ungido por Dios para que él fuera el rey de Israel, sino fue escogido por el pueblo de Israel. Con todo y eso, Dios le dio la oportunidad de trabajar en el reino. Hay muchos, mi hermanos, que han sido ungidos por el hombre, pero no han tenido la aprobación de Dios. Y con todo y eso, el Señor le ha dado la oportunidad que trabajen en su reino. Pero lastimosamente muchos han venido desaprovechando esa gran oportunidad. Miren, vamos a irlo un poquito allá atrás, antes de continuar con lo que estamos leyendo ahí. En el capítulo 10, en el verso 1, mire lo que le dice el profeta Samuel a Saúl. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, verso 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Se lo dio bien claro el mensaje. Samuel está diciendo: yo te voy a ungir como el príncipe, como el rey de Israel, pero te tengo que hacer saber que esto no fue algo que fue de Dios. Fue una decisión que tomó el pueblo, pero Dios no fue el que lo tomó la decisión. Pero le dice: van a aparecerte señales en el camino. Y si estas señales se te aparecen, se te presentan en el camino, usted lee ahí todo el capítulo 10, porque me voy a llevar mucho tiempo si se lo leo. Le dice, significa que Dios te va a dar la oportunidad de trabajar en su reino. Y dice el capítulo 10, verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá en la tierra, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Oiga, si las señales, le dijo, Dios no te ha ungido como el príncipe de rey, pero si las señales que se te van presentando en el camino, Dios las permite que se presenten, significa que Dios te va a dar la oportunidad de trabajar en su reino. Y dice que si va a encontrar ahí en aquel lugar hombres que estaban adorando a Dios con pandero, con flauta, con danza. Le dice, pero también van a estar profetizando. Entonces mire lo que sucede en el 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Oiga, ese es el Dios de oportunidades que usted y yo tenemos. Y mire lo que sucede. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Si las señales que te voy a dar después de que le ungió se te presentan, estas señales significan que Dios está probando que tú seas el rey de Israel. Pero tienes que ver las señales primero. Entonces dice, y cuando te haya sucedido estas señales,
haz lo que tengas que hacer. Pero le dice el 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Dice, es para 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Mire, qué lindas son las señales del Señor. Cuando usted sabe que usted tiene la confirmación de parte de Dios, cuando usted sabe que Dios está con usted, en primer lugar, el Señor es un Dios de orden. Él no va a llamar a alguien solamente para que ocupe un puesto que está vacío. No, así no trabaja Dios. El Señor va a llamar a alguien que esté dispuesto a trabajar en su reino. Y el Señor le da las oportunidades a todos aquellos, aunque no hayan sido ungidos de parte de Dios. El Señor les da la oportunidad que trabajen en su reino. Pero muchos están desaprovechando esa oportunidad. Y es por eso que Dios viene y quita todo aquello que está estorbando. El Señor no va a tener a alguien que no quiere trabajar en su reino, mi hermano. Bendito Dios, aleluya. Así que vemos que las señales que Samuel le dijo a Saúl que iban a acontecer, acontecieron. Un hombre el cual no conocía lo que era profecía, un hombre el que no sabía lo que era el Espíritu Santo, un hombre el que no sabía discernir, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, empezó a venir sobre él el discernimiento, la llenura del Espíritu Santo, empezó a profetizar, el Señor empezó a mostrar cosas grandes y el Señor le dio la oportunidad de trabajar, pero él no aprovechó la oportunidad. ¿Por qué? Porque estaba enfocado en ver otras cosas que no le edificaban en nada. Y muchos hoy en día no han sido ungidos por Dios, ni tampoco han tenido la aprobación de Dios. El hecho de que usted predique no significa que tenga la aprobación de Dios. El hecho de que usted conozca la palabra no significa que usted tenga la aprobación de Dios. El hecho de que usted tenga un ministerio no significa que tenga la aprobación de Dios. ¿Cuándo usted tiene la aprobación de Dios? Cuando usted es obediente a lo que el Señor le manda que haga. No lo que usted quiere hacer. No llevando reglamentos suyos propios, carnales, no. Con obediencia a la palabra. Estableciendo, mi hermano, un reglamento como los apóstoles y los profetas lo establecieron a través de su palabra. Bendito Dios, aleluya. Y mire lo que pasó. Aquí vemos que Jonatán confirmó el pacto entre David y él, dándole, mi hermano, el lugar que le correspondía. El lugar donde él no se sentía capacitado para trabajar en esa área. Llega el capítulo 6. Aconteció que cuando volvieron ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Por qué le puse como tema el peligro de escuchar ligeramente? Saúl, mi hermano, no se estaba dando cuenta que el Señor estaba estableciendo su reino. El Señor le estaba mostrando a Saúl, mi hermano, que esa victoria que acababan de ganar, él podía hacer cosas más grandes todavía a través del siervo David. Pero ¿qué pasó? Las mujeres, mi hermano,
No dijeron las palabras que dicen muchos que cantan la alabanza, que dice: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Mire, hay que tener cuidado aún en la alabanza que escuchamos, porque el hombre puede cambiar las palabras fácilmente, y eso es peligroso y pecado también. La palabra los manda que hay de aquel que le quite o le ponga lo que aquí está establecido. Aquí dice que las mujeres cantaban con alegría y danzaban para esperar al rey Saúl. Ahí no dice que para esperar al rey David, porque David no era rey todavía. Para esperar al rey Saúl y honrarlo por la victoria que habían tenido. Pero Saúl, mi hermano, no estaba percibiendo, mi hermano, lo que aquellas mujeres estaban haciendo. Él no estaba siendo agradecido con aquellas alabanzas que se estaban cantando. Saúl no estaba contento con aquellas palabras que aquellas mujeres decían, porque no aprendió a escuchar bien las palabras que dijeron aquellas mujeres. Estas mujeres no dijeron que Saúl mató a 1000. Dice que Saúl mató a miles. Y el número miles significa que es un número que no tiene fin. Pueden ser miles y miles y miles y miles. Pero dice, y David a sus 10,000. O sea, a David le dieron un número, pero a Saúl no le dieron un número. A Saúl lo estaban engrandeciendo. A Saúl lo estaban, mi hermano, poniéndole la victoria. Pero Saúl no estaba viendo que las mujeres estaban reconociendo la victoria que Dios le había puesto en sus manos. Estaba viendo, era que a David le estaban dando 10,000. Y él escuchó, como muchos que escuchan la alabanza, que a él solo le daban 1000. Hay que tener cuidado cuando Dios manda una palabra y usted la toma personal. Cuando usted toma ese mensaje personal, eso significa que Dios necesita tratar con su corazón. Se dañó el corazón de Saúl. Cuando su corazón se empieza a dañar, usted no puede escuchar la voz de Dios. Usted no puede, mi hermano, tener discernimiento de espíritu. Cuando su corazón está dañado, usted no puede oír la voz de Dios. Usted no puede tener, mi hermano, el don de discernimiento, porque su corazón está dañado. El corazón de Saúl estaba dañado, y como estaba dañado, no supo aprender a escuchar la voz de Dios, porque a través del cántico de aquellas mujeres, estas mujeres estaban diciendo la victoria que Dios les estaba dando. Pero peligroso cuando nosotros escuchamos por escuchar aún una alabanza y sabemos que Dios, mi hermano, es un Dios, mi hermano, celoso. Y mire lo que pasa aquí. Se celó el corazón. El celo de Dios con el celo de Saúl, muy diferente. El celo de Dios es porque quiere que todos hagamos lo correcto y lo recto delante de Él. Pero el celo de Saúl era porque estaba viendo que las victorias que se estaban dando en el pueblo de Israel se las estaban dando solamente a David, cuando realmente se las estaban dando a él. Pero como no supo escuchar, mi hermano, no supo oír la voz de Dios, él empezó su corazón a enaltecerse. Mire lo que dice el 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más bien el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Oiga, ¿cuántas veces a usted le han dicho: mi hermano, mi hermana, mire, yo me gozo por lo que Dios está haciendo en su vida, me gozo en gran manera? Y usted empieza a compartirle las victorias que Dios está haciendo en su vida. Usted empieza a compartirle lo que Dios está haciendo a través de lo que el Señor le da, a través del Espíritu Santo. Y usted empieza a ver que aquella persona en ese momento cambia su semblante, cambia su personalidad, cambia, mi hermano, la amistad, cambia todo, porque entró el celo, entró la envidia, entró la arrogancia, el orgullo, la vanidad. Empezó los corazones a dañarse. Aunque de labio te dice que están contentos, en su corazón están que se enojan, en su corazón están que arden, en su corazón están que no lo quieren permitir, no lo quieren admitir, no quieren, mi hermano, alegrarse de la victoria que Dios está haciendo con la vida de aquellos que Dios llama a trabajar en su obra. Qué terrible, mi hermano. Así como Saúl, con corazón dañado, hay muchos con los corazones dañados. Ahora entendemos que cuando Dios nos llama a un hombre, cuando Dios nos lo llama al ministerio,
Mi hermano, ese ministerio es temporario. Porque déjenme decirle que Saúl no fue un rey perfecto, fue un rey que se equivocó de muchas maneras. Pero si usted se da cuenta, el pecado de Saúl no fue tan grave como el pecado de David. El pecado de Saúl, mi hermano, pudo el Señor haber trabajado en la vida de Saúl y pudo haberle dado más oportunidades para que continuara en su reino. Pero si usted se da cuenta, mi hermano, David se equivocó tantas veces y de esas tantas veces el Señor le siguió dando oportunidades. ¿Por qué? Porque él sí fue llamado por Dios. Él sí fue ungido por el mismo Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. Dios vio que en él había un corazón sincero. Que se equivocaba. Que cometía errores. Que pecó. Pero de la misma manera como pecaba, como se equivocaba, de esa misma manera también venía a los pies de Cristo y se arrepentía y se ponía a cuenta con Dios. Eso es cuando usted sabe reconocer sus condiciones. Pero si usted de labio dice que usted no es orgulloso, no es arrogante, no es envidioso, no es celoso, mi hermano, aunque usted lo confiese y diga que no lo es, pero el Señor que lo sabe y lo escudriña todo, sabe que en lo profundo de su corazón sí lo es. Y Saúl no quería mostrarle ante los demás lo que realmente él era, pero como el Señor ya lo conocía y sabía que por más que él estaba dando oportunidades no cambiaba, entonces el Señor dejó de darle oportunidades. Cuando el Señor te da las oportunidades y tú no las sabes aprovechar, cada vez que te equivoques, en vez de que el Señor te dé la fortaleza, te llene del Espíritu Santo para que continúes, te va a empezar a quitar, te va a empezar a que mengues, te va a empezar, mi hermano, a quitar lo que Él te había dado un día. Porque así como Dios te da el poder, te da el discernimiento, también te lo quita. Bendito Dios, aleluya. Si no, pregúntale al rey Nabucodonosor qué fue lo que le pasó. Él decía que él con su poder, con su imperio había formado Babilonia. ¿Y quién le iba a quitar lo que él había construido con sus manos? Y el Señor, ¿qué hizo? Se lo quitó todo. A no tener absolutamente nada. Ni reino, ni poder, ni Babilonia, ni un palacio. Lo mandó a que fuera a vivir como los animales en el campo. Y hay muchos que conocen la palabra y son reconocidos por multitudes de personas, pero dentro de su corazón están lejos que tengan la cobertura de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo, por la desobediencia, por la arrogancia, por la altivez de corazón. Bendito Dios, aleluya. Mire qué tremendo, mi hermano, cuando nosotros venimos. Mire lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 21, dice: examinarlo todo, retened lo bueno, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted sabe que hay una palabra que no es para usted, mi hermano, déjelo pasar, porque el Señor ya sabe que en esa área usted no necesita. Pero para que también usted aprenda de esta palabra, no solamente agarremos donde dice que examinemos todo y retengamos lo que es de nosotros, también agarremos la parte segunda donde dice que dejemos que el Dios de paz los santifique por completo. Porque hay muchos, mi hermano, que aún necesitan la santificación de parte de Dios. Hay muchos que todavía, mi hermano, necesitan que Dios los limpie, los purifique, los llene, mi hermano, de esa sabiduría. Pero para que Dios los llene de la sabiduría, para que Dios los llene de discernimiento, tienen que aprenderse a moldear por parte de Dios. Tienen que aprender a ser humildes de corazón y no de labios solamente. Y yo le dejo para que usted lea ahí en su casa Santiago capítulo 1, verso 19 al 27, donde lo dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl no aprendió a escuchar la voz de Dios, ni el cántico que aquellas mujeres le llevaron.
escuchó, mi hermano, números tan bajos. Y así es cuando usted, mi hermano, no sabe escuchar la voz de Dios. El enemigo te hace ver lo más bajo, te lleva a verte lo más vil, lo más despreciado. Te empieza a ver, mi hermano, como que no vales nada. Pero tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y reprender toda altimaña del enemigo que se quiera levantar en contra de ti. El enemigo le hizo oír a Saúl que él solamente había herido a 1000 y David había herido a 10,000, pero realmente Dios le estaba diciendo: tú has herido a 1000 y David a 10,000. Y Dios quería hacer cosas grandes, pero no lo hizo, porque este hombre no dejó que Dios usara su vida. Bendito Dios, aleluya. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero aprende a escuchar bien la voz de Dios. Aprende a escuchar bien antes de hablar, antes de decir cualquier cosa. Aprende a escuchar la voz de Dios y deja que Dios te ilumine, deja que Dios te transforme, deja que Dios te cambie. Aprovecha la oportunidad que Dios te ha dado de trabajar en su obra, no por tu título, no por tus años de experiencia, no por la teología bíblica que conozcas, es por lo que Dios te va a dar para que hagas, es por lo que Dios te va a enseñar. Bendito Dios, aleluya, porque esa sabiduría desciende de los cielos. La sabiduría de Dios, mi hermano, llena, transforma todo ser que se deja usar por Él. Así que espero, mi hermano, que hayas recibido este consejo de la palabra del Señor. Y espero que así como yo me he gozado con esta palabra, tú también te goces. Y si el enemigo te ha venido haciendo que escuches, mi hermano, cosas que no debes de escuchar, cierra toda puerta del enemigo y aprende a oír la voz de Dios. ¡Aleluya! Estamos en victoria. Bendito Dios, aleluya.